de este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para ti. Ahora también en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en donde quieras. Ya sabes que si me quieres seguir o quieres saber un poquito más de mí, puedes ir a Stefano DGH en Instagram, STEFANO de dedo G de gato H de hola, y darme follow, también seguir la cuenta de Responsables, que es Responsables Podcast. De verdad no tienen ni la menor idea del gran esfuerzo que estamos haciendo como equipo, Has, Marian y un servidor, de llevarles posts informativos para que ustedes sigan creciendo y siempre con el propósito de este proyecto, que es acompañar a los demás a tener una vida más plena y satisfactoria, entrenando su mente, entrenando sus emociones, preparándolos para enfrentar estas adversidades de la vida. Así que por favor regálanos un follow en la cuenta de Responsables Podcast. Si quieres saber un poco más de mí, en mi cuenta personal de Instagram. Y si estás escuchando este podcast, ya sea en alguna de las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, la que tú quieras, regálanos un follow. Si puedes dejarnos un review en una reseña en esa aplicación de audio que estés escuchando, déjala. Y por favor nos va a ayudar muchísimo a crecer esto. Y si crees que este episodio es relevante, te ayudó muchísimo, te pido, este es el mejor apoyo que puedes darnos, es compartirlo en redes sociales y tagueándome a mí y a Responsables Podcast. Ya sea en Instagram, Facebook, Twitter, la red social que más prefieras. Nos ayudas a que la palabra se siga difundiendo y que este podcast siga creciendo. Y si crece el podcast, creces tú, crecemos nosotros y vamos a enfocarnos más en ayudarte. Así que porfa, ayúdanos con eso. Ya sabes que si quieres apoyar este podcast de una manera más monetaria, y no es apoyo, sino es un proceso, puedes ir a patreon.com/StefanoDGH, inscribirte a la Academia de Responsables, que se viene en estos meses una súper transformación de la Academia de Responsables. Ya vas a ver, va a estar cañón. Yo quiero que este trabajo se materialice más, pero bueno, por el momento estás recibiendo una comunidad de apoyo, una comunidad, un círculo de confianza con gente bien chingona, con casi ya 30 personas que están súper enfocadas en su crecimiento personal. Vas a recibir talleres mensuales donde vamos a trabajar más a fondo, por ejemplo, como el episodio de hoy, cómo manejar el enojo, todo esto. Y una vez al mes vas a recibir una mentoría personal con todos mis conocimientos de psicología, de filosofía, de experiencias, para ayudarte a cumplir más tus objetivos y tener una vida más plena y satisfactoria, una vez al mes de 60 minutos. Así que bueno, te invito a que lo cheques y que estés bien pendiente. Así que ya dije todos los mensajes, ahora sí vamos a darle al episodio. Ya estamos en YouTube, por cierto, si estás escuchando este audio, y quieres ver en video cómo es todo esto, puedes ir a YouTube, a Responsables con Stefano. Así que, y regalarnos un suscribirte ahí, ¿vale? Vámonos, ahora sí al episodio de esta semana, de cómo manejar el enojo. Hice una encuesta a Instagram, saludos a toda mi gente de Instagram. Ganó este episodio por lejos, casi tuvo el doble de votos. El otro, que también va a salir el próximo lunes, que es cómo enfrentar el miedo, tuvo casi 50 votos. Y este tuvo casi 100 votos para escucharlo. Así que saluditos a esas 100 personas que votaron por esto. Así que, pues vamos a darle, ¿sale? ¿Qué sucede? Yo les voy a dar primero una introducción acerca de la investigación que llevo haciendo ya desde hace mucho tiempo con el enojo, porque ha sido una cuestión que a mí también se me dificulta mucho, y ya después vamos a explicar un poco de herramientas, ¿sale? Básicamente, normalmente el enojo, la sensación de enojo, el sentimiento de enojo, esta onda de enojo, se genera cuando ocurre algo que no queríamos que sucediera. Y la mayoría de las veces esta situación es causado por otra persona o por otra situación totalmente ajena con nosotros. Cuando sabemos que nosotros somos los culpables, no nos enojamos, nos da más culpa, nos da más frustración, pero el enojo siempre es este sentimiento de incapacidad de saber, yo no quería que pasara esto y pasó y no fue mi culpa. Entonces, es muy difícil enfrentar esto porque es una emoción que originalmente viene causada por algo que está fuera de ti. Entonces, por eso nos cuesta tanto, ¿sale? Y dentro de muchísimas filosofías, psicología, muchas ramas de la psicología, de las ciencias de la salud mental, del coaching, uno de los objetivos que tenemos todas estas personas que cuidamos y velamos la vida de los demás, el bienestar, es darles herramientas para que no sea tan destructiva y para que ustedes puedan dominarla y manejarla. No va a dejar de existir, y ojalá nunca deje de existir, porque ya lo hablaremos más adelante. Es súper positiva si la sabemos ocupar. De hecho, los estoicos tenían una cuestión bastante graciosa con el enojo positivo. Pero el caso es que tenemos que reducir, casi amarrar
la capacidad destructiva que tiene, ¿sabes? Un gran poder, decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el enojo es un gran poder que nunca nos hacemos responsables de ese poder. Entonces, por eso termina siendo un desmadre, ¿sabes? Entonces, hay algo bien importante aquí y creo que más allá de todas las investigaciones que grandes científicos, psicólogos, filósofos, coaches, personas como nosotros, seres humanos que han intentado dominar el enojo, se han gastado tanto tiempo, es para cambiar nuestra mentalidad. Desde ahí hay que empezar, ¿sale? Entonces, fíjate que Séneca, que es uno de los mejores filósofos estoicos que existía, tenía una frase que decía: la ira incontenida es frecuentemente más dañina que la injuria que la provoca. Fíjate qué importante es esto. Es más doloroso la injuria, lo que pasa dentro de nosotros, que lo está provocando. Entonces, hay un gran maestro budista, Thich Nhat, que en uno de sus libros de cómo enojarse, él explica que el enojo es como cuando incendian tu casa, como hay un incendio adentro de ti. Y normalmente este incendio es provocado por alguien más. Entonces, si tú vas en búsqueda de quién y de culpar y de agarrar a quién causó este incendio dentro de ti, el incendio te va a consumir. Entonces, él decía que es más importante enfocar toda nuestra energía y toda nuestra atención plena a calmar el incendio que está dentro de nosotros que en realidad ir a buscar al culpable. Y esto es muy sabio. Y es de personas muy sabias entender que el enojo sí es causado por alguien, pero la forma de solucionarlo no es desde afuera, sino es desde adentro, es calmar ese enojo. Entonces, ¿qué genera el enojo en nosotros normalmente, sabes? Primero nos nubla el pensamiento. Es muy difícil tomar decisiones racionales, decisiones inteligentes, decisiones que nos van a ayudar enojados. Nos nubla, porque es una cuestión más fisiológica, es una cuestión más tóxica que nos lleva a casi como desconectar nuestro cerebro racional y entonces nos volvemos impulsivos. Entonces, active el deseo de venganza también. La venganza puede ser muy destructiva, la venganza puede ser te consume mucho porque centras toda tu energía, todos tus recursos en hacer lo mismo que te hicieron. Y ya lo decía Marco Aurelio, la peor venganza que puedes hacerle a un enemigo es parecerte a ese enemigo. Entonces, ojo con la venganza. Ya también algún día dedicaremos un episodio a la venganza. Es llevada y comandada por el impulso, no por la razón, por eso se nubla el pensamiento. Entonces el impulso va intrínsecamente relacionado con el enojo. Y las decisiones que tomamos enojados, los impulsos que hacemos o las acciones impulsivas que hacemos con el enojo, normalmente son muy equivocadas. Entonces, y nos llevan a la culpa. La culpa se origina casi siempre de situaciones en las que estábamos enojados y tomamos una decisión que no fue tan consciente, que no fue tan racional, que no fue tan inteligente y luego nos terminamos arrepintiendo. Entonces, si quieres bajar, si eres una persona que es culpígena o que normalmente se anda arrepintiendo de todo lo que hace, tienes que bajarle al enojo, porque el enojo es lo que más te lleva a sentir culpa después, ¿sale? Parece como irnos una pieza atrás, pero si quieres dejar de ser culpígena, si quieres dejar de ser una persona que a cada ratito se arrepiente, que le cuesta tomar decisiones, deja de enojarte. Controla tu enojo. Domínalo. Pero bueno, vamos ahora sí a la cereza del pastel, que es cómo manejarlo, ¿sale? Fíjate que los estoicos y los filósofos en general y los budistas en general hablan mucho de desapegarse de la emoción. Desapegarse de la emoción no significa que la vas a olvidar o que va a desaparecer, simplemente que no vas a estar como pegado, como pegado a la emoción para que la emoción te lleve. Simplemente vas a dejar que fluya, vas a dejar que genere la energía y que genere pues que puede ser su propósito dentro de ti, pero no vas a tomar decisiones. Entonces, lo primero que debes de hacer cuando estés enojado es desapegarte de la emoción, es soltarla. Es decir, ¿sabes qué? Estoy enojado, me siento mal, voy a respirar, voy a encerrarme un rato, voy a escribir, voy a manejar, voy a estar solo. Porque el enojo me va a llevar a hacer cosas que no quiero. Entonces, desapegarte de la emoción y luego, cuando ya sientas que esta emoción se baja, porque, ojo, hay investigaciones que dicen que el verdadero caldeo emocional dura muy poco. Esta rabia dura muy poco. Ya después es casi como a propósito que alargamos, ¿sale? Entonces, fisiológicamente y biológicamente el enojo dura muy poco. Que ya después se prolongue es porque tú lo has prolongado. Entonces, cuando baje pues como esta onda emocional, lo que yo te recomiendo que hagas es que examines conscientemente y con objetividad qué es lo que pasó. ¿Esto que me enoja es real?
esto que estoy pensando es real, o esta perspectiva que tengo es verdad, o simplemente estoy exagerando, o simplemente me estoy yendo de más. Y entonces, cuando tú empiezas a separar conscientemente esta onda de esto es real, esto no es real, el enojo empieza a disminuir, porque entonces te das cuenta que muchas de las causas no eran ciertas o ni siquiera eran para que te enojaras tanto. Yo por eso siempre parezco disco rayado, pero yo por eso siempre te recomiendo que uses un diario. El diario es una herramienta externa pero tuya que te va a ayudar muchísimo a examinar de manera racional y objetiva tus emociones, en este caso el enojo. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando me enojo no tiendo a tomar decisiones cuando estoy enojado, tiendo a estar muy retraído. Hay gente que dice que cuando me enojo pues le molesta que no hable ni nada, pero esto lo hago porque sé que si empiezo a hablar, empiezo a que el enojo domine. Porque mira, parece como que le estás echando leña, ¿sabes? Si estás enojado y empiezas a hablar y a justificar y a decir y a explicar, empieza a subir el enojo. Y entonces cuando sube el enojo, suben los impulsos y el daño es peor, la destrucción es peor. Entonces, hay que ser muy conscientes de esta parte. Hay que ser muy reflexivos de que sentimos enojo, que es normal sentir enojo, pero lo que no es normal y no nos va a llevar a tener una mejor vida es tomar decisiones enojado. Entonces, si te separas, escribes el hecho. A mí me sirve, te voy a explicar cómo me sirve usar el diario cuando estoy enojado. No es que me siente y entonces pongo una... No. Primero escribo lo que pasó. Entonces me empiezo a enojar otra vez, pero ya de una manera más tranquila. Y ya después, al final de la nota, de la escritura que hago, digo, bueno, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué cosas tengo que soltar? ¿Qué cosas tengo que aferrarme? ¿Qué es real y qué no es real? Y ya después lo leo con más tranquilidad y entonces me vuelvo más objetivo. Y eso, queridos míos, mis queridos responsables, eso es casi dominar el enojo. No lo hago seguido, ni mucha gente lo hace, pero si lo practicas y se vuelve un hábito, créeme que vas a entender que se puede. Salvo tengas una profesión o tengas una vida en la que requiera que tus decisiones sean casi instantáneas, que lo dudo, todos tenemos la posibilidad de darnos un tiempo cuando estamos enojados e irnos a reflexionar, irnos a pensar, a entender que no tenemos que tomar una decisión en ese momento, que podemos decir, ¿sabes qué? Aguántame, dame chance. Y no intentes ocultarlo, porque yo me he dado cuenta que mucha gente está enojada y entonces no quiere que el otro o que los otros se enteren. Y, a ver, dame chance, ahorita te contesto. No, a ver, dame chance, estoy enojado. Y cuando estoy enojado tomo decisiones inconscientes. ¿Quieres que esto funcione? Dame chance, déjame reflexionar. Explícalo, no pasa nada, es una emoción natural que todos sentimos. Nadie te va a ver como un alien, nadie te va a ver raro. Es natural, es completamente sano y natural. Entonces, pues explica, no pasa nada, explica. Ojo, ponerte como regla mental, no responder instantáneamente cuando estés enojado. No lo hagas, no funciona. Lo único que te dije es te lleva a la destrucción. Ya sabes que yo soy gran fan de Star Wars. Y tengo algún día si tú responsable eres fan de Star Wars, escríbeme y dime para que un día haga un especial de Star Wars de todas las reflexiones que he hecho, porque es una gran metáfora de la vida. Pero para los que no han visto Star Wars, que no sé en qué planeta vives, hay dos bandos en Star Wars: los malos y los buenos, los Jedi y los Sith. Los Jedi son personas muy reflexivas, muy estoicas, muy budistas, que a veces hasta tienden a ser como pasivos. No hay que confundir el estoicismo, el budismo, la reflexión, el mindfulness, la atención plena, la felicidad. No es pasividad. O sea, que tú a veces seas indiferente a ciertas cosas de la vida que te enojan, que te ponen triste, no significa que seas un insensible y que seas un huevón o que seas un desapegado. Significa que eres sabio y que entiendes que estas emociones a veces no te ayudan y que prefieres mejor ignorarlas. Esto es positivo, ¿sabes? Dejemos de normalizar que tenemos que hacerle caso a todas las emociones, que tenemos que entender que cada emoción tiene un significado. A veces no, a veces son cuestiones irracionales, son cuestiones extrañas, y que si siempre vamos por la vida haciéndole caso a las emociones, vamos a terminar siendo liderados por impulsos, por poca inteligencia y por poca racionalidad. Entonces, volviendo al ejemplo, los Jedi eran este tipo de personas y los Sith
eran todo lo contrario. Los Sith eran personas que su energía y su enfoque lo basaban en las emociones, sobre todo en el odio y en el enojo. Entonces, ellos eran muy destructivos, y esto es una metáfora de la vida, de que cuando tú centras una vida en el enojo, te vuelves muy destructivo contigo, con los demás, con tu trabajo, con tus proyectos. Entonces, a veces llega un momento en que te sientas y dices, madres, todo lo hago mal, todo está roto, todo está mal construido. ¿Qué pasa si estoy haciendo todo bien, si estoy estudiando, si me estoy enfocando? Bueno, es que probablemente tu vida está basada en emociones negativas como el enojo, y eso hace que siempre estés destruyendo cosas. Entonces, a veces hay que hacer ese cambio muy emocional para que entonces se refleje y se agrande y se expanda tu transformación. A veces es ahí nada más. Otra frase que decía Séneca, que Séneca y Epicteto tienen libros bien importantes. Fíjate que los filósofos griegos en general, en ese tiempo no existía la terapia, no existía la psiquiatría, no existía nada de esto. Pero ellos tenían de hecho hay una palabra en griego que es terapea, que es como calmar, es como emoción. Es como trabajar las emociones. Y ellos tenían algo muy bonito que se llamaban cartas o escritos. Entonces, en todas las filosofías tú puedes encontrar libros de cartas cartas a fulano. Y entonces eran cartas que le escribió un filósofo a una persona como para que fuera su terapia. ¿Qué hacer cuando estés enojado? ¿Qué hacer cuando estés triste? Y Séneca y Epicteto tienen libros que son cartas morales hay una que es Consolaciones a la muerte, al desapego, no me acuerdo cuál es. Y entonces en uno de estos libros de Séneca, él decía, nuestra ira suele durar más que el daño que nos produjo la fuente de esa ira. O sea, a veces, esto es muy sabio, a veces lo que nos enoja no dura nada. O sea, a lo mejor alguien se te metió en un carril y es una cuestión de 3 segundos. Pero tú te súper encabronas y entonces te arruinas todo el día, o al menos te arruinas 3 horas. Date cuenta que lo que de verdad cuenta es que lo que te hizo enojar no duró ni un minuto. Entonces, ¿por qué prolongar esto? ¿Por qué somos así? ¿Sabes? No sean así, amigos. No sean así, mis responsables. Y esto lo enlazo, por ejemplo, ahorita que te explicaba el ejemplo de que alguien se te mete tú vas al trabajo y alguien se te mete brutalmente en el carril del carro y te enojas y pitas y gritas y te arruinas la mañana. Pero algo que hablaban mucho los filósofos era de ser empáticos, gente, era de entender que a veces hay ciertas emociones en las cuales no estamos siendo lo suficientemente empáticos, y eso genera que de alguna u otra manera perdamos la objetividad y la realidad de las cosas. ¿Qué tal si esta persona que se te metió en el carro, pues era alguien que llevaba a su hija al hospital y que estaba al borde de la muerte, o ahorita en COVID, que alguien estaba muriendo de COVID? Entonces, tal vez eso nunca lo vas a saber. Tal vez nunca nos vamos a dar cuenta cuál era la vida del otro. Pero pensarlo, tener la mínima idea de pensarlo, hace que tu emoción no sea tan intensa. Hace que tu emoción no sea tan destructiva, que seas un poco más empático. Entonces recuerda a veces que otros también tienen sus razones para hacer lo que hicieron, como tú tienes tu razón para enojarte. Y son válidas las dos, y ninguna es mejor que la otra. Pero pasando al siguiente punto. Creo que una de las cosas que no nos enseñan y que creo que deberíamos de aprender es a elevar nuestro nivel de tolerancia ante el enojo. ¿Sale? ¿Qué sucede cuando elevamos nuestro nivel de tolerancia ante el enojo? Que así no vas a caer tan fácil cuando alguien o algo te provoque enojo. Entonces vas a vivir más sereno. Y yo justo antier compartí un tweet, y también lo compartí en mis historias de Instagram, que me parece, creo que muy, muy acertado. Déjame te lo leo, porque la verdad es que creo que es importante. Lo leí en un libro que estoy leyendo súper bueno, que todavía no te voy a decir cuál es. Bueno, sí te voy a decir, se llama Invicto, de Marcos Vázquez. Te lo recomiendo si quieres entrar al estoicismo. Pero básicamente decía, cualquier persona capaz de hacerte enojar se convierte en tu dueño. Si te provocan con facilidad, te controlan con felicidad. Tal vez es una manera muy extrema de verla, pero a mí me sirve, ¿sabes? A mí me sirve porque eso me da a entender que entonces, si yo me enojo menos, tengo más control. No los otros, no el mundo, no la gente. Y no es que la gente me quiera dañar, no es que sea paranoico, pero finalmente cuando alguien se afana o cuando alguien se enfoca en controlarte a través de tus emociones, no le importas mucho. Le importas, como todos, nos importamos más nosotros. Entonces, lo único que va a pasar es que te va a llevar a frustrarte más, te va a llevar a sentirte mal. Entonces, no dejes que te controlen con tanta facilidad. Y para dejar que no te controlen con tanta facilidad, deja de enojarte tan fuerte, tan intensamente.
Fíjate que había este concepto que también se maneja mucho en la filosofía y que creo que también se aplica en la psicología, que la verdadera felicidad nace de la virtud y nace de la tranquilidad, ¿sale? ¿Qué es la virtud? Es siempre saber hacer lo correcto. Lo que nosotros queramos que sea correcto, porque nos basamos en un libro moral, en una religión, en la vida, en general, en nuestras experiencias. Y luego la tranquilidad. Entonces, si tú siempre estás consciente y completamente pleno, con atención plena de saber qué debes de hacer y tranquilo, vas a vivir feliz. Entonces, el enojo es el primer enemigo, porque el enojo primero ataca tu tranquilidad, te la retira, y luego infecta y enferma tu capacidad de saber de hacer lo correcto. Entonces, defiéndete, ¿sabes? A mí me gusta pensar que que es un virus, valga la redundancia con el COVID, y tenemos que estar siempre listos para enfrentarlo. Con cubrebocas, con vacuna, con gel antibacterial, con no exponerse. Además, lo mismo con el enojo. Mira, me parece tan sabio que hoy con el COVID estemos pensando 2 veces las cosas de si voy a ir a un lugar público, si me voy a ir a una fiesta, si voy a ir a esta manera. Pensamos ya más las cosas. Apliquemos este pensamiento también con las emociones. Si estar con ella o con él me genera mucho enojo, si ir a esta situación me va a enojar, si tomar de más va a sacar un enojo que tengo ahí congelado. Previsualiza de manera negativa para que generes esquemas y estrategias de prevención y entonces el día de mañana no te andes arrepintiendo tanto y no andes fracasando tanto. ¿Sabes? Mucha esta onda y yo la comparto porque sabes que es parte de mi filosofía, que creo que el fracaso es la madre del éxito. Sin embargo, también el exceso de fracaso no te lleva al éxito, te lleva a la culpa, al remordimiento, a la desolación. Entonces, si de alguna u otra manera podemos evitar la mayoría de los fracasos internos que sabemos que fue culpa de nosotros y simplemente nos dejamos a que los fracasos de allá afuera por X situación que tú no controlas te enseñen, vas a vivir mejor. Prevente, vacúnate contra el enojo. Fíjate que una de las recomendaciones más amplias que hace la filosofía, la psicología, hasta la medicina con cuestión de las emociones, que no tiene tanta exploración, pero es importante, es que a veces es muy difícil salirte del impulso de ira, del impulso de enojo. Entonces, a veces es bueno trabajar desde el cuerpo. ¿Y qué es trabajar desde el cuerpo con el enojo? Bueno, cuando tú te des cuenta que estás sumamente molesto, empieza a relajar tus músculos, tus hombros, el cuello, cierra los ojos y respira hondo y profundo. Entonces ese va a ser un recordatorio para ti que debes de tener control. Empieza por el cuerpo. Relájate, camina, estírate y eso va a hacer que entonces como un recordatorio de que tú controlas esta situación, ¿va? Y este es un tip que yo te doy. Te lo digo de manera personal porque yo batallo mucho con eso y he batallado mucho y te lo quiero compartir. Probablemente haya muchos más. Pero una de las cosas que hace que te enojes menos contigo mismo y que te sientas más culpable y que te enojes también con el mundo es que no le pongas tanta atención a las opiniones de los demás. En general, esto no quiere decir que las ignoras o que te valen madre o que no sirven, sino que entiendes que no deberían de tener tanto impacto en ti. Puedes escucharlas, puedes entenderlas, puedes hasta observarlas, pero no te las tomes tan personal, porque eso va a hacer que te enojes, ya sea contigo, si la persona que te está dando una opinión la respetas, pero si no la respetas va a hacer que te enojes con esa persona y que entonces hagas toda una campaña vengativa para hacerle entender que estaba mal. No hagas eso. No te ayuda. Y más hoy en tiempos de redes sociales, más hoy en tanto tiempo de encierro, más hoy en tanto tiempo de hipercrítica. No te enfoques, ciérrate, no pasa nada, las opiniones van a seguir. Lo que no va a seguir es que si te enojas, tu proyecto puede fracasar, tu cambio puede irse al caño, tú te puedes joder. Ojo ahí, ¿sale? Y aclararte que enojarte con algo o con alguien rara vez va a ayudarte a mejorar las cosas. No ayuda. Lo que sucede es que dificulta y complica las cosas y encima inhabilita tu capacidad de pensar y de ser más racional y de entender que debes de encontrar una solución en lugar de encontrar una venganza. Entonces, enojarse de manera tan impulsiva, tan explosiva, rara vez ayuda a que las cosas vayan mejor. Entonces, elimínalo, ¿sale? Y ojo, tal vez ahorita todo lo que te hablé, me estés diciendo, bueno, ¿y entonces qué onda, Estefano? ¿Tengo que ser insensible? ¿Tengo que ser pasivo? No. Hay cosas que tenemos que dar respuesta, pero aquí te va lo importante.
Si decides que algo debe de tener respuesta cuando estás enojado, intenta darla firme, con claridad, con justicia, pero no con impulso. Claro, firme, justo. No hay de otra. Y ahí te vas a dar cuenta que sí puedes ser atento al enojo, que sí puedes seguir adelante, pero que no significa que tienes que seguir igual. ¿Sale? Y esto lo decían los estoicos. Quien responde a una provocación con justicia demuestra más fortaleza que en quien se dejó llevar por el impulso. Entonces, si tú quieres ser una persona más fuerte y más sabia, más te va a hacer ganar, responde con justicia, con claridad, con virtud y con paz. ¿Sale? Y esta es la parte que te mencionaba al principio, que los estoicos, que también algún día haremos un episodio en profundidad con eso. Los estoicos decían que el enojo consciente, el enojo claro, es una herramienta muy útil para negociar y para no dejarte perder en charlas y en todo esto. Pero ya algún día hablaremos de eso. Ahorita no quiero meterte en esa onda, sino nada más quiero que reflexiones y que cambies esta parte. Pero recuerda, el enojo bien trabajado es muy útil para la vida. Y bueno, en conclusión, mis queridos responsables, con este bello episodio, siempre vas a tener dos opciones. Reaccionar de manera impulsiva, no ayudarte y empeorar las cosas, o posponer tu respuesta, calmar tu mente, calmar tu cuerpo, actuar con claridad y responder y seguir adelante. Sí se puede y así se maneja el enojo. Y acuérdate, responder siempre que la ira te controle va a ser siempre mejor responder. No, ya me hice bolas, perdón, iba a ser un súper buen cierre. ¿Qué hice? Responder siempre que la ira ya no esté es mejor que no dar respuesta. ¿Sale? Nos vemos la siguiente semana, mis queridos responsables. A los otros 60 personas que votaron acerca del episodio de cómo enfrentar el miedo, el próximo lunes está. Gracias, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos el próximo lunes. Bye bye.